el pasaje de Marcos, capítulo 8, verso 31 al 34. Quiero retomar algunas cosas en este día. Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 34. Y tomar de allí una sección para reafirmar algunos conceptos que estuvimos hablando en la última ocasión que el Señor me permitió compartir con ustedes la palabra. Dice la Biblia en Marcos 8:31 en adelante, Jesús anuncia su muerte a sus discípulos y llega y dice así, comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Padre, oramos para que tu palabra pueda impactar nuestro corazón y que podamos ser renovados, podamos ser motivados y podamos ser guiados por ella para movernos y vivir cada día para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Un momento, y compartimos la última vez que esta experiencia es una experiencia muy significativa. No es fácil escuchar al maestro, no es fácil escuchar a aquel que hacía milagros, que hacía cosas portentosas y maravillosas, llegar y decir que iba a morir, de que iba a ser entregado, que iba a experimentar la muerte. Y por eso algunos de sus discípulos se sentían tremendamente impactados y probablemente internamente decían, bueno, esto no es posible que el maestro le pase esto. Y alguno de ellos se acerca y trata de convencerlo. No, es que no es posible que te pasen estas cosas. Y Jesús lo reprende por esa actitud, porque eso ponía de manifiesto que él no conocía ni entendía el propósito de Dios. Él no estaba entendiendo el propósito, los planes y los designios que el Señor tenía. Y es interesante que después de eso, Jesús llama a la gente y a sus discípulos, aquellos que estaban alrededor de él, y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas palabras son palabras de tremendo desafío. Si ustedes están dispuestos a ser mis discípulos, no solamente gente que quiere oír, no solamente gente que está fascinada por los milagros o por las señales. Si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ustedes necesitan venir en pos de mí, negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Este versículo es un versículo que pone en evidencia la diferencia que hay entre un discípulo y la diferencia que hay entre un seguidor. Un seguidor es una persona que se emociona con alguien y se convierte en alguien que dice, yo estoy aquí, me fascina cómo habla ese hombre, me fascina cómo comunica, me encanta la manera en que expone las cosas. Eso lo vemos mucho en el ámbito de la política, ¿verdad que sí? Escuchamos a alguien con mucha capacidad, con mucha retórica y con muchas habilidades y nos vemos seducidos, ¿verdad? Por eso en nuestra América Latina nosotros nos fascina escuchar los mensajes populistas. Por eso en muchos de nuestros países hemos tenido la experiencia de mucha gente con mensajes cargados de populismo y que a la gente le fascina escuchar eso, ¿verdad? Nos lavan el cerebro y nos empiezan a decir, no, es que ustedes van a tener, vamos a echar abajo a los ricos, y ustedes los pobres, vamos a salir adelante. Y al final eso se vuelve todo puro cuento, ¿verdad? Ellos terminan más ricos y nosotros terminamos más pobres. Esa es la realidad. Nos fascina ese tipo de mensajes y probablemente los seguidores son así. Nos fascina escuchar, pero el discípulo verdadero es aquel que está dispuesto a dejarlo todo.
Es aquel que está dispuesto a poner sobre sí la cruz del Señor y decir, voy a ir contigo, Señor, voy a avanzar, voy a tomar la cruz, voy a seguirte. Me identifico con tu mensaje, Señor, soy tu discípulo y aquí estoy para lo que sea. Cuando nosotros hablamos de que somos discípulos del Señor, es porque hemos tomado la decisión de seguirlo. Hemos tomado la decisión de dejarlo todo, de avanzar con Él. Hemos tomado la decisión de tomar la cruz y decir, Señor, aquí estoy. Me niego a mí mismo y me entrego enteramente a ti. ¿Sabe algo? Pero cuando nosotros hablamos de ser discípulos, la senda del discípulo es una senda que tiene que estar en constante crecimiento. La senda del discípulo es una senda que tiene que estar en constante desarrollo. El discípulo no es alguien que se queda estancado, es alguien que está creciendo en el conocimiento de Dios, es alguien que está permanentemente desarrollando su vida, que está dando frutos espirituales, alguien que está permanentemente fructificando y mostrando y reflejando que hay una obra poderosa y maravillosa de Dios en su vida. Ese es un discípulo. Un discípulo entonces es alguien que está en proceso de crecimiento todos los días, que está en un proceso de desarrollo espiritual todos los días. El Espíritu de Dios está operando en él, edificándolo, enseñándole, instruyéndole a través de la palabra. Está siendo formado. Esa persona está creciendo. Así es el discípulo. El seguidor no. El seguidor está allí cuando hay momentos en que el mensaje es interesante y hay cosas espectaculares. Ahí está el seguidor, emocionado. Qué tremendo que estuvo el culto, ¿verdad? Pero cuando no hay lo que le gusta, probablemente aquella persona, ay, qué aburrido que estuvo esto hoy, ¿verdad? Cuando no ve cosas sobrenaturales o cuando no ve ciertas cosas que le gusta ver, probablemente se desanima, deja de venir a la iglesia por un tiempo y después aparece y son como las estrellas fugaces, ¿verdad? Aparecen en un momento en el firmamento y en otro momento desaparecen. Eso es un seguidor, muchas veces emocional, que se deja guiar por los momentos emocionales. No, es que aquí está viendo un mover de Dios, allí estoy, pero cuando siento que no hay nada, simplemente me desaparezco y no llego a la iglesia. Entonces, usted y yo que somos discípulos entendemos plenamente que tenemos que estar en constante desarrollo. La última vez que nos vimos, hablamos que tenemos como discípulos del Señor que examinar nuestros caminos y examinar nuestro corazón. Y una de las cosas que planteábamos es que la Biblia nos habla permanentemente de que lo que es la obra de Dios en nosotros tiene que estar siendo sometida a prueba constantemente. Tiene que ser examinada. Y la única manera de poder examinar nuestra obra es ser sinceros y mirar hacia adentro y decir, ¿qué está sucediendo conmigo? Tenemos que estar en un permanente venir delante de Dios, como dice el Salmo 139, y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. El discípulo está en un permanente decirle a Dios, examina mi ser, examina mi corazón. Así es el discípulo. El discípulo es aquel que mira con diligencia cómo anda, no como necio, sino como sabio, como dice Efesios 5, versículo 15. Ese es el discípulo. El discípulo es aquel que medita en sus caminos cada día. Los examina. Mira cómo está su vida espiritual. Le pone un termómetro a su vida para examinar cómo estoy delante de Dios. Tiene una preocupación permanente por su caminar con Dios, por su condición. Ese es un discípulo. Por eso, amado hermano, hay momentos en nuestra vida que nosotros necesitamos estar constantemente haciéndonos un examen, un análisis, haciéndonos una prueba de rayos X para darnos cuenta cómo está nuestra condición. Y es por eso que la última vez que dialogamos y compartimos el mensaje de la palabra, hablamos de algunas cosas que son como termómetros. Usted sabe que el termómetro nos sirve para medir el grado de temperatura de nuestro cuerpo.
Y eso, a través de ello, nos damos cuenta si tenemos alguna situación de salud particular. Hay termómetros que al discípulo de Cristo necesita ponerse, y no cada década, no cada siglo, sino que necesita ponérselo todo el tiempo. Es una tarea de examinarnos y decir, ¿cómo estoy? Y nos cuesta. Muchas veces a nosotros nos cuesta detenernos en el camino, en medio del trajín del trabajo y las actividades diarias y de tantas cosas que hacemos, para examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿cómo estoy con Dios? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué tipo de discípulo soy? ¿Seré un discípulo que se le ha apagado un poco la luz y que su vida ha estado menguando, su vida espiritual? ¿O soy un discípulo que realmente está sintonizado con Dios, conectado con Él, viviendo una vida plena? Seré ese tipo de discípulo, y por eso necesitamos ponernos ciertos termómetros. Y mencionamos uno de ellos. El primer termómetro que mencionamos fue el termómetro de permanecer en Dios. Y leímos Juan 15, versículo del 1 al 3. ¿Se acuerdan? Que llega y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, dice Juan en el Evangelio capítulo 15, versículo 5. Necesitamos estar conectados a Él, porque separados del Señor nada podemos hacer. El Señor dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Estaremos permaneciendo en Dios? Si yo me pongo un termómetro y empiezo a medir eso, pero ¿cómo yo mido si estoy permaneciendo en Dios? ¿Cómo yo mido si realmente mi vida está permaneciendo en Dios? Bueno, piense por un momento. ¿Cómo están tus tiempos a solas con Dios? ¿Estás buscando la dirección divina primeramente antes de cualquier decisión que tienes que tomar? ¿Estás buscando la dirección divina en medio de las circunstancias de la vida para que Dios te dirija, o lo primero que haces es lo que primero que se venga a tu mente? Eso pone en evidencia si realmente estamos permaneciendo en Él. ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Mi relación con Dios está motivada por el amor o está motivada por la obligación de que, bueno, necesito estar conectado con el Señor, porque si el pastor se da cuenta que no estoy conectado con el Señor, me llama y me regaña? ¿Qué es lo que me motiva a mi relación con Dios? Cuando conozco la voluntad de Dios y sé lo que tengo que hacer, ¿actúo conforme a esa voluntad de Dios o simplemente termino haciendo lo que yo quiero? Mire, hay mucha gente en medio de la vida que conoce perfectamente la voluntad de Dios, ya sea porque se le ha proclamado, la ha escuchado o la ha escudriñado él mismo y se percata cuál es la voluntad de Dios, pero al final de cuentas decide transitar por su propio camino y no termina haciendo lo que Dios quiere. Hay mucha gente que conoce cuál es la voluntad de Dios, pero no la obedece. Y esa es una evidencia si estoy permaneciendo en Dios o no estoy permaneciendo en Dios. Porque si al final de cuentas sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, ¿qué evidencia es eso? Que soy un discípulo que no estoy permaneciendo en Él. Mire, un discípulo que permanece en Dios es alguien que sabe que Jesús es el camino, el único camino para estar en una relación correcta con Dios. Y entiende que para ir al Padre solamente a través de Cristo. Sus acciones muestran que su prioridad es Dios y su reino. Un discípulo que permanece en Él es una persona que tiene prioridades. Mi prioridad es el Señor. Mi prioridad es Él. Él es el centro de mi vida. Mi vida gira en torno a Él. Mire, una persona que permanece en Dios, un discípulo del Señor que permanece en Él, es alguien que tiene paz, contentamiento, gozo en medio de las preocupaciones y ansiedades. Usted ve a ese discípulo
que permanece en el Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de las situaciones difíciles, pero usted ve que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está presente en su vida. Y a pesar de que hay un problema, una dificultad que está experimentando, usted lo ve levantarse con una sonrisa y alabar el nombre del Señor. Una persona que alaba y exalta el nombre del Señor aún en medio de las circunstancias. Eso es una evidencia de un discípulo que permanece en el Señor. Una persona que permanece confiada en Dios a pesar de los tiempos difíciles, porque yo sé quién es mi sustentador. Porque yo sé quién es mi proveedor, porque yo sé quién es aquel que es mi bandera y a quién me puedo aferrar. Un discípulo entonces, un discípulo que realmente está permaneciendo en Dios es aquella persona que dice, yo estoy enfocado en Él, sé hacia dónde voy y sé que Él está a mi lado a pesar de las circunstancias. Ese es el primer termómetro que me ayuda a evidenciar, a analizar y a examinar mi corazón y darme cuenta si realmente estoy permaneciendo en Él. Y nos ayuda a hacernos un examen personal, porque reitero, el discípulo del Señor tiene que estar en un permanente examen de su corazón. Y la pregunta es, ¿estaré permaneciendo en Él? Segunda cosa que mencionamos la última vez que nos vimos, segundo termómetro, vivir en la palabra. Y leímos Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice Hebreos 4:12, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, lo que Dios ha hablado, tiene la capacidad profunda de trabajar en nuestro ser interno. Tiene la capacidad profunda, intensa de discernir, de escudriñar, de afectar nuestra vida internamente. Un termómetro necesario para darnos cuenta si realmente somos discípulos de Él. Si somos discípulos suyos, amados hermanos, si estamos en crecimiento ¿estoy viviendo en la palabra? Y cuando hablamos de estar viviendo en la palabra, estoy pensando en cuánto yo me acerco a la palabra de Dios para escudriñarla, con cuánta frecuencia. Y no es solamente conocer lo que dice, sino también actuar conforme a lo que ella dice. Porque esa palabra se convierte para mí en una norma. Entonces todo lo que hay en este mundo y lo que este mundo me dice, yo lo filtro a través del conocimiento de la palabra. La palabra de Dios me sirve a mí como un filtro para evidenciar y examinar todas las ideas y conceptos de este mundo que hoy proliferan y que están allí, que nos bombardean y que quieren que los hagamos parte de nuestra vida. Yo estoy permanentemente con la palabra examinando todas esas circunstancias. Cuando yo soy un discípulo que estoy viviendo en la palabra, soy alguien, amado hermano, que tengo respuestas para el mundo, para la gente que tiene dudas, que tiene inquietudes, que tiene consultas, que muchas veces viene con ideologías y con filosofías humanas, y usted puede llegar y decir, no, eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque usted, al tener un conocimiento de la palabra de Dios y el vivir en la palabra, le permite a usted poder enseñar la verdad a aquellos que la necesitan. ¿Sabe, amado hermano, cuánto necesitamos reconocer la necesidad y el hacernos un examen de con cuánta frecuencia nosotros vivimos en la palabra? Un discípulo vive en la palabra todos los días. Está expuesto a ella todos los días, porque esa palabra viva y eficaz tiene la capacidad de trabajar internamente en nosotros. Tiene la capacidad de operar internamente en nuestras vidas, no solamente de llenarnos de conocimiento, sino de operar en medio de nuestras emociones,
de operar en medio de esos aspectos internos de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no pasamos luchas? ¿Cuántos de nosotros no hay momentos donde vienen interrogantes y dudas, inquietudes? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué está aconteciendo esto? Señor, ¿por qué están pasando las cosas de esta manera? Cuando usted como discípulo de Cristo está viviendo en la palabra, esa palabra de Dios en medio de la duda empieza a traernos luz. Esa palabra empieza a mostrarnos la senda y a darnos respuestas en medio de nuestras preguntas. Pero si usted no vive en ella, nos damos cuenta de que algo está pasando. Si yo como discípulo de Cristo no estoy viviendo en ella, algo está pasando conmigo. Algo está pasando en mi vida. Tercer termómetro que necesitamos ponernos, y creo que también lo mencionamos la última vez, necesito acercarme a Dios con fe. El discípulo necesita acercarse a Dios con fe. Y recuerdo las palabras del libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Capítulo 10, verso 19 al 22 del libro de Hebreos, que dice de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, y subraye lo que sigue ahora, en plena certidumbre de fe. O sea, acerquémonos. ¿A quién? A Dios, delante de Dios, a través de Jesús, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa acercarse a través de Cristo a Dios en plena certidumbre de fe? Significa, amado hermano, que los que somos discípulos de Cristo nos acercamos delante del Padre a través de la obra de Cristo Jesús, porque es a través de Él que usted puede ir delante de Dios, y a través de lo que Él hizo en la cruz, usted se puede acercar con plena confianza delante del Señor. Usted se puede acercar a Dios con plena certeza de que sus oraciones son escuchadas, porque me estoy acercando al Dios que hizo los cielos y la tierra, y confío en que Dios va a responder. Y la respuesta de Dios puede ser sí a lo que le estoy diciendo, o puede ser no. Puede ser espera. ¿Cuántas veces Dios nos da una respuesta que no era necesariamente la que usted estaba esperando? Pero Dios le respondió. Llegó y le dijo, no, ese no es el camino, ese no es el lugar, eso no es lo que quiero para ti. La respuesta fue negativa. Hubo respuesta de Dios. El problema es que nosotros queremos escuchar las respuestas que a nosotros nos gustan, ¿verdad que sí? Queremos que Dios nos dé lo que le pedimos, queremos que Dios responda conforme a lo que nosotros queremos, pero muchas veces la respuesta de Dios, espera o no. Puede ser que te dice que sí, es como un semáforo, ¿verdad que sí? Que tiene luz roja, luz amarilla, luz verde. Hay momentos que Dios te dice, ve, está en verde, avanza. Pero hay momentos que Dios te dice, ve con calma. Nos pone la luz amarilla y nos dice, ve con calma. No te aceleres, no te aceleres, ve con calma. O Dios en ocasiones nos pone la luz roja y nos dice, tranquilito, tome las cosas con calma, deténgase, deje la inquietud y el acelere y el apresuramiento. Dios muchas veces es así, Dios contesta, pero un termómetro para el discípulo de Cristo que se acerca con fe es aquel que se acerca con plena certidumbre. Ciertamente mi Dios es un Dios que responde. Responde sí, tal vez, o espérate, o no. Entonces, cuando yo me acerco a Dios con fe,
yo me acerco delante de Él con confianza. Me acerco con seguridad. El discípulo de Cristo viene plenamente convencido de que el Dios en el cual he creído es un Dios que escucha, es un Dios que va a contestar conforme a su voluntad. Es un Dios, y yo prefiero estar sometido a la voluntad de Él que a la mía, porque la voluntad mía, la voluntad humana, es una voluntad que voluble, que cambia. Hoy estoy de una manera y mañana estoy de otra. El Dios al cual usted y yo servimos es un Dios que no cambia. Por eso yo prefiero estar sometido a la voluntad de Dios. Aquel que es discípulo de Cristo es ese hombre y esa mujer que se acerca con fe, sometiéndose a la voluntad de Dios, confiado y seguro. Dios va a hacer algo. Yo lo creo. Dios va a hacer algo. Él lo va a hacer. Pero no va a hacer lo que yo quiero. Va a hacer lo que Él quiere. En su tiempo, en su momento, a su manera. Por eso, como discípulo del Señor, yo necesito examinar mi corazón y preguntarme, ¿cómo me estoy acercando delante del Señor? ¿O seré de ese tipo de persona que se acerca delante de Dios y después de que ora empieza a decirse, bueno, la verdad que oré, pero no sé, la verdad no sé si el Señor va a contestar. La verdad no sé qué es lo que el Señor va a hacer. La verdad que, bueno, yo no creo que pase. ¿Seremos de ese tipo de persona? Bueno, yo creo que el discípulo de Cristo no se acerca de esa manera delante de Dios, se acerca en plena certidumbre de fe. Mi Dios está en control de todo. Él es el Señor. Él sabe qué va a hacer. Me someto a tu voluntad, Señor. Eso es acercarme en plena certidumbre de fe. Y el discípulo de Cristo actúa así. Pregunto, ¿esa es tu actitud? ¿Esa es la actitud que estás teniendo delante de Dios? ¿O eres un mar de dudas que se acerca delante? Ay, yo la verdad no sé si Dios puede hacer esto. Yo la verdad no sé si Dios es capaz de intervenir en medio de esta situación. Es que esto es complejísimo. ¿Seremos de ese tipo de personas? ¿O seremos del tipo de personas que se acercan con plena certeza delante de Dios diciendo, Señor, ciertamente, yo no sé humanamente qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer. Yo no sé qué respuesta dar a esta situación, pero tú sí sabes qué hacer. La persona que se acerca a Dios con fe, con plena certidumbre de fe, es una persona que usted la ve constantemente acercándose a los hermanos. Hermano, oremos mañana juntos. Mire, yo tengo unas peticiones de oración. Ore por mí. ¿Cuáles son las suyas? Yo oro por usted. Usted ve a ese hermano y a ese discípulo de Cristo que se acerca con plena certidumbre de fe. Algunos grupitos de oración en la iglesia, llamando al hermano, hermano, ¿qué petición de oración tiene esta semana para orar por usted? Y está con esa actitud. ¿Por qué? Porque sabe que la oración en comunidad es una oración que tiene un impacto especial cuando nos unimos como iglesia, cuando estamos clamando, cuando estamos invocando el nombre del Señor, no solamente solos, sino que nos llamamos. El discípulo de Cristo que se acerca en plena certidumbre de fe es aquel que dice, tengo esta petición, voy a llamar al hermano Luis y a contarle, hermano Luis, quería contarle, tengo esta situación, yo quisiera que esta semana usted esté orando por mí y nos unamos en oración para estar juntos y esperar de Dios una respuesta. Esa es la actitud que tiene un discípulo del Señor. La pregunta es, muchas veces algunos de nosotros somos como en mi país hay unos animalitos que les gusta andar solos por allí. Se ha visto que hay algunos animalitos que siempre andan en grupo, ¿verdad? Que andan buscando su alimento. Muchos en mi país le dicen pisotes solos. Son esos animalitos que andan por allí solitos, no andan en compañía de nadie, andan aislados. Muchas veces somos como pisotes solos. Oramos solitos, nadie sabe qué me está pasando. Y cuando alguien se entera, hermano, pero ¿por qué no me contó? ¿Por qué no me dijo que estaba pasando por esa situación para orar por usted? Ay, no, hermano, es que a mí me da pena.
No, hermano, es que se me olvidó. ¿Sabe, amado hermano? El discípulo de Cristo no es así. En ocasiones tenemos que dejar de ser pisotes solos y ser gente que tomamos una actitud de comunidad, que nos llamamos. Pastor, quería contarle lo que me pasó esta semana. Mire que me pasó esto y hemos estado orando en casa por esta situación y yo quisiera que usted nos apoye en oración esta semana y nos unimos en oración a clamar por eso. El discípulo de Cristo toma esa actitud. Es alguien que está convencido de que Dios contesta, que está convencido de que necesitamos unirnos en oración, que está convencido de que la oración tiene poder, que está convencido de que Dios va a operar conforme a su perfecta voluntad en medio de lo que estamos clamando y solicitándole a Él. Amado hermano, pregunto, si nos ponemos un termómetro, ¿cómo saldríamos cuando nos evaluamos y nos examinamos en ese sentido? ¿Realmente me estoy acercando a Dios en certidumbre de fe? Cuarto termómetro que tiene que ponerse todo discípulo del Señor para examinar su vida espiritual, si está creciendo, es: estoy teniendo compañerismo con otros. Y saben que la Biblia pone un énfasis muy interesante en la comunión unos con otros. Sabe que en el Nuevo Testamento se usa constantemente la expresión orar unos por otros, orar unos por otros, alentarnos unos a los otros, animarnos unos a los otros. ¿Lo ha leído usted en el Nuevo Testamento continuamente? Amado hermano, ¿cuál es nuestra actitud de compañerismo? Hay dos pasajes del Antiguo Testamento que siempre han generado un profundo impacto en mi corazón. ¿Cuáles son? Salmo 133, versículo del 1 al 13. Salmo 133, verso del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y mire, habitar en armonía, habitar en comunión, es como un buen óleo sobre la cabeza. Mire la comparación que se hace. Es como un buen óleo que es derramado sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de su vestidura, y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová y bendición y vida eterna. Qué hermoso es este pasaje, porque dice que el habitar juntos, el estar en armonía, el estar en comunión unos con otros, es algo especial. Es como un buen óleo que se derrama. En el mundo antiguo, cuando se ungía un rey, se le echaba aceite, se ungía como rey. En estos días, en el evento en Costa Rica, estábamos ordenando a varios pastores. Un acto que se hace con aquellos pastores que están iniciando su ministerio, cuando ya han tenido unos años de prueba en el ministerio, pues nosotros los ordenamos formalmente. Ordenarlos no era porque andaban desordenados, sino ordenarlos es porque a partir de ese momento se les da un reconocimiento de que son pastores oficiales y formales dentro de la organización y reconocidos por la organización. En medio de todo eso que nos pasamos los pastores del Concilio Internacional a orar por esos 4 o 5 hermanos que estaban siendo ordenados, me echaron un poco de aceite, pero el hermano que me pone el aceite me echó una cantidad enorme de aceite en la mano, y yo decía: ¿y ahora qué yo hago con ese montón de aceite? ¿Me lo paso por el pelo o qué hago? Bueno, yo lo primero que hice fue me acerqué a orar por un hermano, le puse la mano encima y hasta que le bajaba el aceite así por la cara. Y yo cuando veía eso, me acordaba del Salmo 133, y yo decía: bueno, yo espero que el hermano diga: este es un buen óleo que desciende sobre mi cabeza, ¿verdad? En ese momento que oramos por ese hermano, yo decía: qué hermoso es esto. Estamos orando por personas que están siendo oficialmente nombradas como pastores dentro de una iglesia que ya han estado pastoreando por algunos años y han dado evidencia de su trabajo, de su esfuerzo y del liderazgo que están desarrollando.
Y en esos momentos de compañerismo y de orar unos por otros, yo decía, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en este momento. Poder orar unos por otros, poder animarnos unos a otros. Eso es algo delicioso. Eso es algo especial, amado hermano. Me pregunto yo, ¿cuánto disfrutamos? ¿Cuánto disfrutamos los unos de los otros? Estar en compañía con los hermanos, poder hablar, compartir, ¿cómo has estado? O somos de ese tipo de personas que decimos, ay, qué pereza. Ay, qué pereza estar llamando a los hermanos. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Somos los primeros que termina el culto y estamos casi como esa película de Rápido y Furioso, ¿verdad? Estamos saliendo de la iglesia corriendo para la casa y no nos quedamos ni siquiera a saludar. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo te va? ¿Cómo ha pasado la semana? Y poder tener un tiempo de comunión, amados hermanos. Pongámonos ese termómetro y preguntémonos cómo está nuestra comunión con los demás. ¿Cuánto interés yo tengo en las circunstancias de aquellas personas en medio de la iglesia? ¿Cuánto tiempo yo tomo para acercarme al finalizar el culto y decir, hermanos, ¿cómo has pasado? ¿Habrá alguna petición para que nos unamos en oración esta semana? Y juntos podamos estar delante del Señor. ¿Cómo está nuestra interacción? Amado hermano, vivimos en un mundo tan acelerado, tan congestionado, tan lleno de actividades, que muchas veces somos absorbidos por todas estas cosas. Y la comunión, la interacción entre nosotros, muchas veces es básicamente un domingo. Pero ni siquiera nos mandamos un mensajito por el WhatsApp. Mire, los medios de comunicación nos han facilitado el poder estar en contacto con la gente. Pero hoy, teniendo mayor cantidad de posibilidades de conectarnos con la gente, lo hacemos menos. Lo hacemos menos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero en ocasiones pasamos viendo más páginas o información o noticias que escribiéndole a un hermano y preguntándole, hermano, esta semana voy a tener tiempos de oración en las mañanas. ¿Tienes alguna petición para poder estar orando? O escribirnos para preguntarnos cómo te fue en la semana, cómo estuvo tu semana. Y poder generar una conversación o hacer una llamadita. Es que ahora, amado hermano, usted puede llamar hasta por WhatsApp y no le van a cobrar. Y poder decirle al hermano, ¿cómo estás? Y hasta vernos la cara, ¿verdad? Ahora hasta una videollamada podemos saludarnos y compartir un momento. ¿Cómo está nuestra interacción? Aquellos que somos discípulos del Señor tenemos que examinarnos. Mire, si yo me pongo ese termómetro y yo no estoy teniendo comunión, interacción como debería de ser, algo está pasando. Nosotros no somos islas. Nosotros no somos islas que nos podemos aislar de la gente. Si usted es una isla que se está aislando de la gente, usted tiene un problema. Usted y yo tenemos un problema. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos vivir solos. Por más que a algunos de nosotros nos guste estar en nuestra casa tranquilo y tener tiempos a solas, nosotros también necesitamos de la interacción con la gente. Nosotros también necesitamos estar en comunión con otros. Ese es un termómetro para saber cómo está nuestro desarrollo espiritual. Si realmente como discípulos de Cristo estamos creciendo. Quinto termómetro, nuestro testimonio al mundo. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído Mateo 28, 19 al 20? Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mi pregunta es, si yo me pongo ese termómetro y me empiezo a preguntar, ¿con cuánta frecuencia yo comparto mi fe con otras personas? ¿Con cuánta frecuencia yo estoy aprovechando oportunidades para orar por una persona no creyente? Para que esa persona pueda conocer del Evangelio de Cristo. Estando en Costa Rica en estos días tuve la oportunidad de estar con una familia
compartir con ellos. Ellos son creyentes, pero en medio de la interacción en la casa llegaron personas que eran familiares de ellos que no son creyentes. Y yo tuve la oportunidad, en medio del tiempo en que estábamos comiéndonos algo, yo les pedí, les dije, podría orar por los alimentos. Y no sé si ustedes tienen alguna petición y oramos por ustedes también. Y aprovechamos aquel momento y esa experiencia se convirtió en un momento para luego interactuar con algunos temas y terminar hablando del evangelio. ¿Sabe, amado hermano, con cuánta frecuencia usted y yo aprovechamos esas oportunidades? Doy a conocer mi fe a esas personas que están a mi alrededor. No solamente saben que yo voy a una iglesia, no solamente saben que yo me congrego en una comunidad cristiana, sino que también han escuchado el mensaje del evangelio de mi parte. ¿Con cuánta intencionalidad usted mantiene amistad con aquellas personas no creyentes para compartir el mensaje del evangelio? Ese es un termómetro que tenemos que ponernos para darnos cuenta si como discípulos de Cristo estamos realmente creciendo espiritualmente. Mire, una evidencia de crecimiento espiritual es la constancia con la cual yo comparto mi fe con otros. Y sabe, yo he evidenciado que a lo largo de los años que una cosa que nos ayuda a nuestro desarrollo espiritual es nuestro testimonio del evangelio a aquellos que no conocen el mensaje. Mire, si hay algo que nos ayuda a crecer espiritualmente, es eso. Cuando usted está permanentemente compartiendo el mensaje del evangelio, cuando usted está dando testimonio de la verdad, usted está en un permanente desarrollo y crecimiento espiritual. Usted se da cuenta, mire, las personas que se estancan espiritualmente en una iglesia, una forma de saber que están estancados es preguntarles con cuánta frecuencia usted comparte el mensaje del evangelio con otros. Por lo general, las personas que se han estancado en su vida espiritual es gente que muy poco da testimonio de su fe. Esa es una evidencia muy palpable en la vida de esas personas. Por eso que como discípulos del Señor necesitamos preguntarnos, bueno, ¿esto está siendo parte de mi dinámica de vida permanentemente? ¿Eso es parte de mi estilo de vida? En el trabajo, en la oficina, en la calle, en el tren, en cualquier lugar donde me encuentro, cualquier lugar donde me halle. Mire, estos días que estuvimos en la cumbre internacional, nos hospedamos en un hotel, ahí era el evento, allí descansábamos en las habitaciones y constantemente teníamos gente, trabajadores del hotel. Interesante porque en medio de esos eventos siempre hemos tenido la oportunidad de hacer, los pastores, hemos tenido la oportunidad de hacer muy buena amistad con la gente que trabaja en los hoteles cuando hemos hecho eventos así. Más bien hasta el final siempre hemos recogido alguna ofrenda para darles un apoyo económico a los que arreglan las camas, a los que nos atienden cuando sirven los desayunos, los almuerzos o las cenas, y distribuimos eso entre ellos para que ellos puedan ser como una, ¿cómo se llama aquí? Un tip. ¿Cómo le llaman a eso? Que se le da a los que atienden en los restaurantes y en los hoteles. Una propina. Y al final de cuentas, qué hermoso fue. Hay una joven que nos atendía en las mañanas, en los desayunos, en los almuerzos, muy agradable, muy especial, siempre atenta, siempre queriendo ayudarnos. Pero fue interesante porque muchos de nosotros en medio de ese acercamiento empezamos a preguntarle a ella dónde vivía, si tenía familia, y empezamos a generar un vínculo cercano con ella. Y fue bonito porque al final ella hasta nos dio la oportunidad a algunos de nosotros que estábamos en una mesa de orar por ella. Y ella nos contó algunas dificultades que tenía en su familia. Estuvimos orando por ella, animándola, compartiéndole el mensaje del evangelio. Esas oportunidades
Eso pone en evidencia que hay un sentir en nosotros de compartir la verdad con cada persona con la cual nos relacionamos día a día. Me pregunto yo, si nos ponemos ese termómetro en nuestras vidas, ¿qué se va a evidenciar? ¿Qué tipo de discípulo de Cristo somos? ¿Alguien que está permanentemente compartiendo el evangelio con otros? El último termómetro que necesitamos ponernos, el sexto, tiene que ver con ministrarnos unos a otros. Hay un pasaje en Primera de Tesalonicenses 5:11 que dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando habla de animarse y de edificarse? Amado hermano, cuando hablamos de eso, estamos hablando de tomar nuestras capacidades y dones y ponerlos al servicio de otros. Servir a otros sin esperar nada a cambio, sino hacerlo por el hecho de servir a los demás. Cuando yo miro a los demás y demuestro el amor de Cristo en cada circunstancia, aquellas personas que están a mi alrededor, que en medio de sus necesidades y circunstancias, usted está allí para poder animar, para poder edificar, para poder ministrar. Mire, ministrar es un término que en las iglesias muchas veces se usa cuando decimos a los hermanos: ¿quién quiere oración? Y oramos por ellos. Y decimos: no, estaban ministrando a los hermanos. O sea, orando por ellos. Es un término que se usa mucho en el entorno de la liturgia, del culto. Cuando hay hermanos que levantan su mano y dicen: hermano, yo quisiera que oren por mí. Y nos unimos alrededor de él y decimos: vamos a ministrarlo, oramos por él, le tomamos la mano, oramos unos por otros. Eso es ministrar. Pero en el entorno de un discípulo de Cristo, ministrar va más allá del culto. Ministrar tiene que ver con la actitud de tomar mis dones y capacidades y usarlos dentro de la iglesia, pero también usarlos fuera de la iglesia. Edifico la vida de otras personas. No solamente pienso en mí, sino que pienso en los demás. Entonces me entero que hay un vecino que está pasando por un tiempo difícil y ministrar a esa persona voy a tomar un tiempo para ir a visitarlo, para saber cómo está, para poder orar por él, para poder preocuparme y decirle: ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué circunstancias tiene? ¿Cómo le puedo ayudar? Es ese vecino que en medio de un momento de salud complicado, tal vez está en casa sin muchas ganas y sin mucho ánimo, tal vez de hacer un almuerzo. Y usted puede hacer algo en su casa y usted puede llevarle un plato de comida y decirle: hermano, vecino, aquí le traigo un plato de comida. Y terminar usted orando por él. Eso es ministrar a los demás. Es tomar de lo nuestro y acercarnos a la gente. Es, amado hermano, muchas veces olvidarnos de que las cosas giran en torno a mí y pensar que también hay otros alrededor de mí que también están pasando por tiempo de dificultad y necesitan de alguien que esté allí a su lado. En tiempos de pandemia, eso fue un tiempo especial para que nosotros hiciésemos eso. Y muchos cristianos lo hicieron. Muchos cristianos estuvieron al pendiente de la gente que estaba alrededor de ellos, cristianos y no cristianos. Pero otros simplemente se encerraron en su casa, preocupándose solamente por que no se le pegara el virus. ¿Sabe, amado hermano? Aprender a ministrar a otros significa no mirarme solamente a mí, sino también mirar a los demás, porque al final aquella gente que está allá afuera es mi prójimo. Y tengo que demostrarle a mi prójimo el amor de Dios. Amado hermano, mire cómo esos termómetros me sirven para saber cómo está mi condición como discípulo del Señor. Si usted y yo somos gente que hemos decidido, que hemos determinado caminar conectados con Él, que hemos determinado caminar en su senda, seguirle a Él, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Si usted es un discípulo de Cristo y no un seguidor, simplemente usted y yo tenemos que estarnos examinando constantemente.
poniéndonos ese termómetro y midiendo cuál está siendo nuestra condición. ¿Estoy ministrando a otros? ¿Estoy preocupado por los demás o me preocupo solamente por mí? ¿Estoy testificando al mundo? ¿Estoy constantemente compartiendo el mensaje del evangelio con otros y transmitiendo la verdad de Dios? ¿Estoy teniendo compañerismo con mis hermanos, caminando junto con ellos, o me estaré aislando de ellos cada día? La pregunta para usted y para mí como discípulos de Cristo es: ¿estaremos acercándonos a Dios con fe o estaremos siendo personas cargados de dudas, de incertidumbre, que no tenemos certeza, que muchas veces venimos delante de Dios con más dudas que con convicción de que Dios es un Dios real que puede contestar? Seremos gente que estamos viviendo en la palabra, que la palabra de Dios es algo permanente que está allí edificando y haciéndonos crecer. Preguntémonos cómo está también nuestra permanencia en el Señor. Cuando usted y yo tomamos esos 6 termómetros y nos los ponemos, vamos a darnos cuenta cuál está siendo nuestra condición. Si mi condición y si tu condición no es la ideal, si tal vez te has estancado, si miras en medio de lo que hemos hablado de que tu vida no ha estado creciendo, no ha estado desarrollándose porque algunas de estas cosas no han estado dándose en tu vida de la manera adecuada, allí es donde tenemos que hacer un alto en el camino y decir: algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar en mí. Algo a partir de hoy tiene que cambiar. Ahí es donde necesitamos acercarnos a nuestro Dios y pedir que Él venga y traiga transformación a nuestro corazón. Ahí es donde necesitamos acercarnos al Señor para que Él realmente impacte nuestro corazón. Y estas cosas no cambian de hoy para mañana, simplemente con llegar y decir: ay, sí, yo sé que tengo que cambiar, que tengo que mejorar algunas cosas. Es que necesitamos venir delante de Dios y humillarnos y decir: Señor, ciertamente necesito que tú me traigas tu visitación y que algo cambie en mi vida, que algo cambie en mi corazón. Necesito que tú me visites y que pueda experimentar la transformación profunda del Señor. Vamos a orar a nuestro buen Dios y pedirle que Él examine nuestros corazones. Padre amado, en este día, Señor, queremos que tú examines nuestro corazón. Venimos con plena certeza delante de ti de que tú nos escuchas, de que tú conoces nuestro corazón, porque tu palabra dice que tú escudriñas lo más profundo de nuestro ser, que tú eres ese Dios capaz de escudriñar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y todo lo que somos. Examínanos, Señor. Padre, hoy hemos examinado y hemos mirado internamente. Tu palabra nos ha llevado a mirar internamente nuestro corazón. Y puede ser que algunas cosas no estén funcionando bien. Puede ser que en medio de mi caminar he sido negligente. Oh Dios, he dejado de hacer las cosas que tú quieres. He prestado más atención a mí que a ti. Me he olvidado de lo que me rodea y mi vida se ha centrado solamente en mí y en mis cosas, Señor. Y me he olvidado de que soy parte de una comunidad de fe, que soy parte de un mundo que necesita ver mostrado el poder de Dios y el amor de Dios a través de mi vida. Padre amado, queremos ser esos discípulos, Señor, que salen al mundo y que muestran y reflejan el poder y la gracia de Dios en medio de un mundo cargado de profunda necesidad. Señor, examínanos. Señor, limpia nuestros corazones de todas aquellas obras muertas, Padre, que están siendo un impedimento para que yo crezca espiritualmente. Limpia mi corazón, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Redarguye mi corazón en este día. Queremos volvernos a ti, Señor. Queremos volvernos a ti con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón,
y rendirnos delante de tu presencia. Oh Dios, aquí estamos ante ti. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor, hoy y por los siglos de los siglos. Amantísimo Dios, rendimos nuestra voluntad delante de la tuya. Señor, aquí estamos rendidos ante tu presencia. Señor, vivifica nuestros corazones. Queremos ser esos discípulos que te siguen, que vamos en pos de ti, que damos fruto espiritual sobreabundante, Señor. No queremos ser hombres y mujeres estancados, Señor. No queremos ser como flores que se han secado, oh Dios. Queremos resplandecer. Queremos, oh Dios, mostrar al mundo tu luz, ser luminares en medio de este mundo. Padre amado, examina nuestros corazones y ayúdanos a vivir como discípulos tuyos. Aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia. Seguimos, oh Dios, adorando tu nombre y dándote alabanza, porque tú eres el Rey, el Señor, el dueño de todas las cosas. Padre amado, gracias. Seguimos alabando, seguimos exaltando tu nombre, porque tú mereces